A ver, has planteado una pregunta, pero el resto no sé qué tiene que ver con la pregunta. No, sí, está bien, si no, es legítimo. Lo que pasa es que algunas de las opciones que has esgrimido no me acaban de convencer mucho. A ver, os llamo la atención sobre esto. La rumorología es muy fuerte, de un lado y del otro. Yo os invito a recelar de lo que cuentan los gobiernos de un lado y del otro, porque no sabemos qué es lo que hay de verdad por detrás. Y esto conviene que lo apliquemos a nuestros gobernantes, pero también a los rusos. En un escenario, por cierto, en el que asistimos, por un lado, a una rusofobia creciente y por el otro, a una ucraniofobia también incipiente, que no deja de ser también preocupante. Vengo de un acto en la Universidad Autónoma de Madrid y alguien me ha preguntado, no sé por qué me preguntan por esto, porque yo apenas sé nada de ese conflicto por el Sáhara Occidental. Esta curiosa medida, arbitrada por el gobierno español, en el sentido de aceptar que el futuro del Sáhara debe vincularse con una autonomía que concede generosamente el monarca marroquí. Yo lo único que tengo claro en relación con esa decisión es que viene de arriba. Esto es, no sé si arriba es la OTAN, la Unión Europea o Estados Unidos, pero es una decisión impuesta. De lo contrario, resulta muy difícil de explicar. Y esto creo que sirve para ilustrar el contenido general de la política del gobierno español, que es simplemente una política seguidista sin ninguna posición previa. Digo, sin ninguna posición propia en relación con la crisis ucraniana. No solo eso, creo que es una posición que redunda en provecho de las que mantienen otros Estados miembros de la Unión Europea que no se están percatando de lo que está ocurriendo y trasciende el conflicto ucraniano. ¿De verdad pensáis que las subidas espectaculares en los precios de los combustibles tienen que ver con lo de Ucrania? Que algo tengan que ver, no lo negaré, pero hay un proceso de fondo de agotamiento de las materias primas energéticas. ¿Y cuál es la respuesta de nuestros gobernantes? Huir hacia adelante, buscar materias primas desesperadamente en otros lugares. Yo creo que la respuesta bien podría ser otra: reducir el consumo, asumir una estrategia de decrecimiento económico, repartir radicalmente los recursos y optar por horizontes de carácter colectivo. Pero esto no forma parte de las posiciones de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea y menos del nuestro. Has dicho que ojalá no tuviéramos ejército. Digo yo, ojalá no tuviéramos ejército, infelizmente lo tenemos. Y me temo que el gasto militar va a crecer espectacularmente en los años venideros. Con lo cual, ese argumento general que he utilizado sobre la militarización que acompaña a la OTAN, puedo predicarlo de lo que va a suceder también aquí. Lo único que se me ocurre es que mantengamos los ojos muy abiertos. Confesaré, en fin, que me ha producido alguna perplejidad lo último que has dicho de los capitales rusos que tanta riqueza nos han deparado. Capital ruso mafioso, que ha llevado consigo las redes del crimen organizado. No es este el modelo que yo tengo sobre el futuro. Bueno, bien está. Me parece que Turquía está asumiendo el papel que desplegó Rusia en determinados momentos hace una década en relación con el conflicto sirio. Como un agente externo, aparentemente externo, que disponía de cierta credibilidad en relación con quienes operaban en un conflicto y que podía ser empleado provechosamente para alcanzar algún tipo de acuerdo. He puesto el ejemplo de Siria, pero podría poner el de Irán. Bueno, pues Turquía es un país con una relación razonablemente cordial con Rusia y que mantiene también vínculos estrechos con Ucrania. Y me imagino que además es un país necesitado de cierto crédito internacional que ha ido bajando en los últimos años, de resultas del autoritarismo creciente de Erdogan, de lo que está sucediendo en el Kurdistán, pues aparecer como el intermediario que permite poner de acuerdo a unos y a otros, creo que mal que bien instigado por la Unión Europea, o al menos tolerado,
creo que es el papel que está asumiendo la Turquía de Erdogan. Otra cosa es que le salga bien. Si lo he entendido bien, y por añadidura hay elecciones presidenciales en Turquía recientemente, y a buen seguro que Erdogan está moviendo sus peones para mejorar sus registros electorales. No puedo ir mucho más lejos. Bueno, aclararé que hasta donde llega mi conocimiento, la Unión Europea ha vetado las emisiones de 2 medios rusos, Sputnik y Russia Today. Los demás se pueden seguir. Yo entro todos los días en medios rusos y por internet se pueden seguir. Pero en cualquier caso, es una decisión muy delicada. Bien sabes, lo has recordado tú misma, que el argumento es que son instrumentos de propaganda del Kremlin. Sin duda lo son. Pero claro, aquí en España no hay ningún instrumento de propaganda de nadie, ¿no? Resulta que si aquí decidiésemos aplicar ese criterio, tendríamos que cerrar la mayoría de los medios de comunicación, con lo cual el argumento es inquietante tanto más cuanto que la Unión Europea presume de su superioridad moral sobre Rusia, que le impediría en buena ley cerrar medios de comunicación, cuando antes he puesto sobre aviso ante el riesgo de un creciente autoritarismo, de la cancelación de disidencias. En realidad ya estaba pensando en realidades estrictamente contemporáneas. Con respecto a lo segundo, a ver, no me he referido de manera expresa a esto. Estados Unidos es el principal candidato a haber puesto ese anzuelo en el que habría picado Putin. Ya he puesto antes sobre aviso de que la tesis me parece que es dudosa, pero en fin, la posición norteamericana es muy cómoda. ¿Por qué? En primer lugar, porque San Francisco y Washington están muy lejos de Kiev y de Moscú. Y en cambio, Kiev y Moscú están muy cerca de Varsovia y de Bruselas. Lo que ocurre allí apenas afecta a Estados Unidos y en cambio a la Unión Europea le toca de lleno. Al margen de lo anterior, la trifulca entre Rusia y la Unión Europea por el gas natural, en general por la energía, no afecta apenas a Washington. Y si le afecta es porque mejora su posición. Pongo un ejemplo que conocéis bien. Hace 15 o 20 años empezó a desarrollar una técnica de extracción de gas natural, el fracking, que con el paso del tiempo se abandonó porque era muy costosa, muy poco rentable. La subida espectacular operada en los precios internacionales del gas ha convertido repentinamente en rentable el fracking norteamericano, de tal manera que Estados Unidos está obteniendo incipientes beneficios de esto. Al margen de lo anterior, creo que Washington no le hace ascos a dividir a la Unión Europea internamente. Aunque la Unión Europea sigue yendo al rebufo de Estados Unidos en todos los terrenos, prepara cualquier horizonte que pudiese indicar la manifestación de disensiones. No sé, de todas maneras, si el recinto más adecuado para evaluar lo que va a ocurrir es el que aporta ese gasoducto, el Nord Stream 2, que en efecto todavía no ha empezado a funcionar, estaba pendiente de autorizaciones, de valoraciones de sus riesgos medioambientales, pero que en cualquier caso beneficiaría a Rusia, sea cual sea la otra contraparte. Con lo cual yo entiendo que hoy por hoy nadie va a abrir ese gasoducto, que en principio es un gasoducto ruso-alemán. Y esto a buen seguro no interesa a Washington, con lo cual ya están dictadas las reglas del juego de quién van a obtener beneficio de ese gasoducto, como está dictada la conclusión de que si Estados Unidos no obtiene beneficio y no lo parece, se opondrá a que se abra, ¿no? Que creo que es lo que de hecho ha ocurrido en las últimas semanas. Lo que ocurre es que no es tan fácil y en su defecto conseguir modificar drásticamente los flujos de suministro de energía de la Unión Europea va a reclamar años. Y esto implica que Rusia va a seguir siendo un suministrador fundamental. Claro, alguien dirá, en virtud de un ejercicio de imaginación, que si esto va a tardar años, Rusia también dispondrá de tiempo para diversificar sus exportaciones de gas natural y reorientarlas hacia Oriente, camino de China. Aunque ciertamente esto ya es un horizonte que se manejó en 2014 al calor de la crisis ucraniana y no parece que se haya progresado demasiado en lo que respecta a reorientar hacia China el negocio del gas natural ruso. Han sido 8 años que no se han aprovechado, con lo cual yo sospecho que las reglas del juego de hoy van a seguir operando con modificaciones menores durante bastante tiempo. Tampoco sé muy bien lo que va a ocurrir con España. Quiero recordaros que en el otoño pasado había muchas polémicas sobre el gas natural argelino.
se decía que no iba a ser suficiente para satisfacer la demanda española. Bueno, pues no sé si esto lo van a solventar ahora que la relación con Argelia ha quedado un tanto dañada, aunque Argelia tiene el mismo problema que Rusia. No dispone de compradores alternativos como no sean Estados miembros de la Unión Europea, con lo cual aquí hay una maraña en la que yo creo que no debemos confundir las declaraciones que afectan a lo que se quiere hacer en una situación muy delicada con las posibilidades objetivas de hacerlo. Lo que es evidente es que no se respetaron y a mi entender no lo respetó ninguna de las partes, y hablo en este caso de Rusia y de Ucrania. Ucrania, lo he dicho antes, no asumió ninguna medida de federalización del territorio que hubiese acarreado el reconocimiento de derechos de autogobierno para el Donbass, y Rusia tampoco estimuló una desmilitarización del propio Donbass, que era una de las consecuencias de los acuerdos. Cuando antes, lo recordaréis, dije que a mi entender en Ucrania no se permitió que el país oficiase como un puente entre el occidente europeo y Rusia, lo que tenía en mente es que tanto las potencias occidentales como Moscú estaban en realidad poco interesadas en sacar adelante los acuerdos de Minsk. En medio quedó el actual presidente ucraniano, que para mí sigue siendo una incógnita. Quiero recordaros que ganó las elecciones de manera abrumadora, con un 73% de los votos en 2019, y que sobre el papel lo hizo de la mano de un proyecto que apuntaba a normalizar las relaciones con Moscú. Con toda evidencia no lo ha conseguido, sin que yo esté en condiciones de determinar si fue porque realmente no quería, y esto era una farsa más, o porque no le dejaron hacer ni en Occidente ni en Moscú, que estimo que forma parte del problema. Todos al final han ido mareando la perdiz y nos han conducido a este escenario dramático. No tengo ninguna duda de que culpas las hay de todas partes. Ya antes sugerí que yo me quedé en materia de información sobre composición étnica de la población en 2014 y que no estoy en condiciones de actualizarla. En 2014 en el Donbass no había una mayoría de población rusa, aunque pudiera haber una mayoría de rusohablantes. Esto, claro, plantea un problema de cara al futuro. Si lo he entendido bien, hoy o ayer el presidente ucraniano Zelensky aceptó el principio de un referéndum en el Donbass. Esto plantea un problema inicial que antes medio mencioné. No está claro qué es el Donbass. Supongo que cuando hablan del Donbass se refieren a los dos distritos, los dos oblasti más orientales de Ucrania, el de Lugansk y el de Donetsk. Las milicias prorrusas, hasta hace poco, controlaban algo así como la mitad del territorio de estos dos oblasti, no el conjunto de los oblasti. Habría que determinar el territorio. Y claro, habría que determinar cuál es la población con derecho a voto. Y habría que determinar, por añadidura, si nuestros conocimientos sobre la composición de la población en 2014 nos sirven hoy, o ha habido movimientos de habitantes que generan muchas dudas. El escenario es bastante tramposo, ¿no? En cualquier caso, yo creo en el derecho de autodeterminación. Y esto significa que no soy reacio a la celebración de referendos. Antes me referí de pasada al referendo celebrado en Crimea en abril de 2014. Dije, no fue un referendo limpio. ¿Por qué? Porque era un referéndum bajo presencia militar, donde no se hacía valer lo que parece elemental en una consulta como esa, que uno pueda decir, deseo una Crimea independiente o no deseo una Crimea independiente. A mí me parecería muy bien y una señal de reaparición de reglas democráticas elementales que esos referendos se repitiesen, en el buen entendido de que se garantizase que si la mayoría de la población desea abandonar Ucrania, eso vaya a misa, esto es, que se juegue limpio. Pero me temo que nadie está dispuesto a jugar limpio y que si hoy Zelensky dice que acepta el principio de un referendo en el Donbass es porque no le queda más remedio. Pero si el escenario cambiase, igual volvería sobre sus posiciones anteriores, que alguien dirá que eran lógicas, defender la integridad territorial de la República de Ucrania. Me parece que si empezásemos a romper amarras y a asumir que un referendo de autodeterminación puede ser una fórmula que resuelva problemas, siempre y cuando no conduzca a rupturas dramáticas de nada,
pues estaríamos ganando peso. Pero vuelvo al principio. En 2014 no parecía que hubiese una mayoría de población rusa en el Donbass. ¿Qué fue lo que condujo al estallido del conflicto? Bueno, la población rusa se sentía, sin embargo, legítimamente marginada en un Estado unitario ucraniano que no había procedido a desplegar, a reconocer políticas de autogobierno y que estaba atacando la lengua rusa. Esto es innegable. Aunque claro, de nuevo el debate es mucho más complejo. A veces yo me escucho con gentes que utilizan este argumento de manera esencialista y olvidan que durante siglos la lengua marginada ha sido el ucraniano, con lo cual uno debe contabilizar esto. Antes dije, cuando se produce la construcción de un Estado-nación, Ucrania, en 1991, esto da pie a medidas como estas que en sí mismas me parecen impresentables, pero que son entendibles. El Estado que nace y se construye procura privilegiar su propia lengua. Esto supone cancelar derechos de otras personas. Pero ojo, ¿qué garantías de defensa de la lengua ucraniana han aportado en los últimos años los dirigentes prorrusos del Donbass? Ninguna, ¿no? Aquí cada cual juega las malas cartas de mala manera, ¿no? Bueno, la trama, sin embargo, me parece que es tan dura que difícilmente lo que yo estoy defendiendo, celebración de referendos con reglas claras, se va a abrir camino por algo que a buen seguro debéis tomar en consideración. ¿Cuáles son las heridas que deja este conflicto en la relación entre ucranianos y rusos? Durísimas. ¿Cuánto tiempo van a tardar en sanarse? Pues posiblemente muchos años. Y esto dificulta el despliegue de fórmulas racionales de resolución de los conflictos. Yo entiendo que China está incómoda. ¿Por qué? Porque su manera de progresar en el escenario internacional es paulatina, muy meditada, tiene que ver más con el comercio que con los movimientos estrictamente políticos y menos aún con los militares. Entonces esto genera una alteración, una convulsión que escapa a las reglas del juego que los dirigentes chinos preconizan y que creen dominar. Hace un par de semanas se produjo en Naciones Unidas una votación de una resolución propuesta por Rusia y que suponía en cierto grado legitimar la intervención militar de Moscú en Ucrania. Llamativamente, solo 5 estados ratificaron esa resolución: la propia Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Siria y Corea del Norte. Países que pasan por ser aliados dóciles de Moscú, como Venezuela, Cuba o China, prefirieron abstenerse. Creo que esta era una señal interesante de que no veían particularmente claro lo de Ucrania. Aún así, China tampoco puede romper amarras con Rusia y entrar en una dinámica de confrontación y colisión, no le interesa, ¿no? Y por eso creo que mantiene una especie de política de contentar a todos y a todas. Ha intentado asumir algún horizonte de negociación, porque la relación de China, por cierto, con Ucrania es una relación muy sólida. Buena parte de las obras públicas, por ejemplo, los estadios vinculados con la Copa de Europa de selecciones nacionales que se disputó hace 8 o 10 años, fueron construidos por chinos. Esto quiere decir que el papel de China, de nuevo, creo que es más bien suavizador de la tensión, sin voluntad de romper abiertamente con Rusia, o probablemente enunciando críticas a Rusia de manera soterrada, pero no sacándolas a la luz pública. Ya he sugerido antes que pienso que se llegará a un acuerdo de alto el fuego, que no es lo mismo que un acuerdo de paz. Sospecho que quedarán pendientes de solución muchos contenciosos y algunos probablemente se enquistarán. De todas maneras, el problema principal hoy en relación con eso es cómo salvarle la cara a todos los contendientes, porque esa es la garantía de que firman un acuerdo de paz. Y el problema principal se concreta en el caso de Putin. ¿Cómo conseguir que Putin se avenga a firmar salvando la cara? Esto implica que debe haber concesiones como las que parece que incipientemente realiza el presidente ucraniano Zelensky. Por ejemplo, aceptar que Ucrania quede configurada como un Estado neutral. O, por ejemplo, asumir el principio de un referendo en el Donbass. O tal vez
aceptar que Crimea es un territorio ruso. Lo que ocurre, claro, es que estos son relaciones de ida y vuelta. Si Putin consiguiera dar satisfacción razonable de sus objetivos, alguien diría que se está legitimando la acción militar rusa, con lo cual cualquier otro o él mismo podría asumir una conducta parecida en el futuro. Esto genera un escenario con muchas dudas, por eso prefiero distinguir entre el alto el fuego y un acuerdo de paz, que son dos cosas distintas. Pero tal y como están las cosas, lo del alto el fuego no es poco. Perdonadme que lo subraye, enuncio una evidencia. Aquí hay un ingente sufrimiento humano. Esto es un infierno para el grueso de la población ucraniana, pero lo es también para buena parte de los soldados rusos. Yo no sé si habéis visto unas imágenes que corrieron por ahí. No sé cuál es su origen y tiene uno derecho a desconfiar, y sobre todo no sé qué es lo que ocurrió después de lo que recogían esas imágenes. Estaban rodadas en una carretera, en el campo, en Ucrania. Un convoy militar ruso se enfrentaba a un grupo de 15, 20, 30 civiles ucranianos, hombres y mujeres que estaban plantados en la carretera. Lo primero que ocurre es que un militar ruso sale de un vehículo y dispara al aire con un fusil ametrallador. Los civiles no se arredran, no se echan para atrás y siguen en la carretera. E inmediatamente la tanqueta que encabeza el convoy militar ruso hace ademán de abalanzarse sobre los civiles, que tampoco se apartan. Y en ese momento la tanqueta se frena. Creo que la escena es simbólicamente gloriosa. En primer lugar, hay una resistencia civil de gente que dice no, no queremos tanques. Y en segundo lugar, y no menos importante, los soldados rusos son seres humanos. Y se detienen y piensan, oye, nosotros estamos aquí para matar a civiles pasando por encima de sus cuerpos. Claro, he dicho antes que no sé cómo acaba la historia. Y cabe suponer que, al menos en lo que hace a los soldados rusos, si porfiasen en mantener esa posición, serían sancionados igual con la pena de muerte, porque esto es la guerra, ¿no? Déjame de todas maneras que diga algo sobre lo que has señalado al principio sobre los medios. Lo de nuestros medios es terrible, ¿eh? Por tres razones. Una, por la censura. Las posiciones que se atreven a contestar la política de las potencias occidentales han sido visiblemente proscritas. Dos, porque la mayoría de los expertos, unos supuestos y otros reales, han ratificado la censura. Y tres, porque la doctrina aquí la imparten los tertulianos, los todólogos. Cuando empezó la guerra, yo puse, de nuevo con vocación irónica, que esperaba que ese sábado por la noche, en la sexta noche, Miguel Ángel Revilla, el presidente cántabro, nos ilustrase sobre el derrotero del conflicto de Ucrania. Yo lo dije en broma, pero luego estaba. Y dije, vaya hombre, pues resulta que sí, nos ilustra sobre el derrotero del conflicto de Ucrania. Esto produce estupor y me obliga a preguntarme por el buen sentido de la apuesta profesional de muchos periodistas que no consta que estén protestando día tras día ante esto. Lo cual, de nuevo, anuncia un futuro tétrico. No muy diferente del presente, no nos engañemos, porque esto no puede empeorar más. Pero el grado de distorsión de la realidad, de maniqueísmo, es realmente inquietante. El otro día alguien me reprochó que en mi charla, que era muy parecida a la que he desarrollado hoy, no aparecían ni la Unión Europea ni la ONU. Y era un reproche justo, no aparecían. ¿Por qué? Porque infelizmente entiendo que no son agentes relevantes. Lo de la ONU va por otro camino. Sabéis que Rusia dispone de un derecho de veto, con lo cual difícilmente va a llegar ahí ningún tipo de resolución rompedora. Pero lo de la Unión Europea obliga a pensarlo, ¿no? Lo que ha sucedido en las últimas semanas es ciertamente que, al menos en apariencia, la Unión Europea ha restañado heridas derivadas de divisiones internas y ha cerrado filas frente a Rusia. El ejemplo más claro es el de los gobiernos de la ultraderecha polaco y húngaro, que mantenían una relación cordial, sobre todo el segundo, con Moscú, y que ha plegado velas en provecho de una unión general, pero entiendo yo que sigue siendo una unión a rebufo de los intereses de Estados Unidos. El presidente norteamericano se traslada a Varsovia a presidir una reunión de presidentes europeos.
Esto simbólicamente es curioso, ¿no? Implica que aquí no hay ningún proyecto independiente. En algún momento me ha venido a la cabeza la idea de que en realidad la Unión Europea sabe de su dependencia energética con respecto a Estados Unidos. Ojo, no hablo de dependencia con respecto a los suministros de petróleo, de gas natural norteamericanos. Hablo del hecho de que Estados Unidos controla el derrotero de la mayoría de los productores de petróleo en el Oriente Próximo. Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, Irak. De tal manera que si la Unión Europea, por lo que fuese, asumiese una política exterior independiente y rompiese amarras con Washington, podría enfrentarse a problemas graves de suministro energético, porque Estados Unidos decidiese cortar ese grifo, ¿no? Y esto se convierte indirectamente en un estímulo para que la Unión Europea siga al rebufo de Estados Unidos. Al margen de lo anterior, bueno, claro, el lenguaje nos tiende muchas trampas. Cuando hablamos de la Unión Europea decimos lo que piensa Francia, lo que piensa Alemania o lo que piensa España. Detrás hay gentes y nuestro problema es este, que las gentes de a pie no pintamos nada. Y sobre todo, que no hemos sido capaces de establecer lazos, de tejerlos, con gentes de a pie de otros lugares, no solo dentro de la Unión Europea. Nuestros vínculos con el mundo alternativo en Ucrania y en Rusia son dramáticamente escasos. Y esto indica que nuestra zozobra, la mía, tiene que ver con la certificación de que no pintamos nada. De tal manera que las decisiones las toman nuestros gobernantes, las más de las veces a rebufo de Estados Unidos. Te he referido, en fin, a una cuestión interesante, la de en qué medida Putin se ha enajenado el apoyo que recibía de buena parte de la extrema derecha europea. Ojo con esto. Si aquí hay alguien que siga pensando que Putin es un dirigente político vinculado con la izquierda en alguna de sus cosmovisiones, debe saber que su Rusia ha financiado el Frente Nacional en Francia o Amanecer Dorado en Grecia. La relación de Putin con la extrema derecha europea es muy sólida. No ha alcanzado a España porque supongo que Vox es tan casposo que Rusia sigue siendo el comunismo ateo, de tal manera que, aunque si hubieran tenido tiempo, no desdeño que hubiera llegado a establecer una relación fluida con la Rusia de Putin. ¿De dónde viene aquí la confusión? Bueno, creo que en realidad el problema es fácil de explicar. ¿Qué piensa Putin de la vieja Unión Soviética? Defiende la Unión Soviética como proyecto imperial, pero rechaza lo que significaba en el terreno político, económico, social, lo cual desdibuja, claro, cualquier tipo de proyecto de izquierdas, si es que suponemos que la Unión Soviética era un proyecto de izquierdas, pero esta es otra discusión. Hace no mucho, por cierto, Putin dijo, o parece que dijo, que Ucrania era una invención de los comunistas. La frase no deja de tener gracia, ¿no? Porque aquellos que piensan en nuestra derechona que Putin es un comunista, creo que tendrán algún problema grave para explicar esa frase. Putin estaba diciendo, los comunistas se han inventado Ucrania. Me recuerda, por cierto, a una frase que se atribuye a Franco, que también tenía dejes de este tipo. Cuenta la leyenda que un día un militar le estaba intentando explicar a Franco quién era otro militar, y Franco no caía en la cuenta de quién era. Y entonces, en un momento determinado, su interlocutor le dice, sí, hombre, uno que estuvo destinado en Cádiz y luego en la capitanía de Sevilla. Y Franco dice, ah, ya sé de quién habla usted, uno al que mataron los nacionales. Él no tenía nada que ver con los nacionales, ¿no? Los nacionales eran otros, ¿no? Dice en latín, auferre reculinare mapere falsis nominibus res publica. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué quiere decir? A la rapiña, al asesinato y al robo lo llaman por mal nombre gobernar, la primera, una de las partes que se llaman, y donde crean el desierto lo llaman paz. Lo dijo hace 2000 años.